Gracias a todos ustedes por la amabilidad de continuar con nosotros en este programa de hoy, sábado 9 de marzo del 2024. Nosotros tenemos aquí como invitado al doctor Julio Castro, epidemiólogo, politólogo y también economista, un hombre de una formación muy diversa. Doctor, hablábamos ahorita de las posibilidades electorales de Luis Abinader, los factores que han coincidido para que él se reposicione con una posición de preeminencia en el gusto del electorado y que lo colocan como en el carril de adentro para ganar en primera vuelta en las elecciones del 19 de mayo. Pero usted hablaba de la realidad que se vive en la política dominicana, de que los votos hay que buscarlo en las filas y de que las elecciones se ganan en las filas y en los colegios electorales el día de las elecciones. Y no importa el posicionamiento preeminente que usted tenga en la intención del voto. ¿Qué tan seguros están los PRMistas de que Luis Abinader ganará en primera vuelta? La oposición dice que no, que hay una segunda vuelta inevitable. Pero usted es un hombre muy sabio. Gracias, José Tomás. Te saliste con la tuya. Tú sabes que a mí me se indica que me parezco mucho a Henry Kissinger, tanto físicamente como en la forma de manejarme. Entonces, hay un elemento que es necesario que nosotros destaquemos aquí. Lógico que hay personas o postulantes que tienen la tendencia a generar la posibilidad de una segunda vuelta. Esa fue la base del rescate RD. Y mire lo que pasó en las municipales. Exactamente, ahí era que iba. Entonces, una medición tan importante como las municipales dio el traste con aquella aspiración de que esa fórmula de inmediatamente quedarse cualquiera que quedara en primer lugar, si quedaba en una posición importante y había segunda vuelta, entonces declinaba a favor de el que quedaba más ganancioso. Fue una fórmula que ha generado precisamente el 18 de febrero, fue una medición que obliga a esa unión a recomponerse como fuerza política. Entonces yo entiendo que deben estar buscando en la fuerza una mejor posición para fortalecer precisamente la oferta frente al electorado. En cuanto a la posición de la primera vuelta, que ya indiscutiblemente se ha planteado la primera vuelta, y el 18, la medición del 18 favorece que el presidente Luis Rodolfo Abinader salga airoso en la primera vuelta. Lo que se apuesta ahora Rosalba y José Paulino es que, por un lado, la oposición plantea la segunda vuelta. Por el otro lado, el PRM plantea, entonces, un elemento sumamente importante, la primera vuelta. Entonces vamos a ser analistas. La Fuerza del Pueblo demostró poca estructura en su participación. Había mesas donde no había presencia ni siquiera de representantes. Entonces el PLD presentó lo que fue mayor coherencia, mayor presencia, tanto en las candidaturas como en la representación, en la defensa del voto, en la mesa y en la fila. ¿Qué pasó con el PRM? Demostró una sólida estructura, una sólida presencia, lo que me dice a mí que la posibilidad de la primera vuelta es más razonable que haya una segunda vuelta. Entonces, ahí es que tenemos que destacar entonces otro elemento importante que hay que analizarlo, Rosalba y José Tomás. ¿Cuál es esa situación que hay que analizar? Las renuncias masivas. Sí. La renuncia masiva de dirigentes y postulantes. O sea, dirigentes que han estado postulados a un puesto y de ese puesto han renunciado, han tenido que sustituirlo, y cuando tú vienes a ver a esa persona que lo sustituye, también renuncia. Eso es significativo. ¿Qué tenemos que
analizar nosotros fríamente la abstención, que la oposición dijo, en cierta forma, que había sido una estrategia del partido de gobierno, generar lo que era una influencia, un estímulo para que entonces la población no acudiera al sufragio, pero fue significativo. ¿Qué estamos entendiendo nosotros al analizar la ciudadanía en sí? Que dentro de la posición de las personas que no están inscritos en los partidos, hay una oposición por fuera, que tiene que ver con muchas razones, con muchos motivos. O sea, hay razones que todavía no satisfacen a la plenitud de los dominicanos. Y esto es lo que está llevando el presidente Luis Rodolfo Abinader a esa presencia, a hacerse presente y apoyar todos los candidatos. Ningún candidato puede decir que no lo ha apoyado. Entonces, es una estrategia sumamente importante que demuestra el vigor que él tiene físico y lo que es la consistencia política de entender que necesita apoyar como una persona que tiene una alianza sumamente. Desde el Acuerdo de Santiago no veíamos nosotros una alianza tan amplia. Son 22 partidos que están apoyando al Partido Revolucionario Moderno. Esa coalición es la más amplia, la más fuerte, la más sólida que habíamos visto en los últimos tiempos de la historia electoral dominicana. La otra experiencia había sido el Partido de la Liberación Dominicana, que logró en su mejor momento aglutinar unos 15 o 16 partidos. Pero el doctor hablaba sobre algo muy interesante y es la estructura política, lo que quedó evidenciado en las elecciones municipales del 18 de febrero pasado. Las encuestas ponían al expresidente Leonel Fernández, un hombre de una vasta experiencia, en un segundo lugar. Sin embargo, en torno a la falta de una estructura sólida, como decía el doctor, vemos como el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo el segundo lugar y la Fuerza del Pueblo quedó relegada a un tercer lugar. Entonces, pudiera esa tendencia permanecer para las elecciones presidenciales, sabiendo que de candidato a candidato, obviamente el doctor Leonel Fernández tiene mucho más experiencia y tiene un mayor porcentaje en la intención del voto, pero pudiera plasmarse eso mismo que sucedió en las municipales, en las presidenciales, en torno a Abel Martínez y Leonel Fernández. Me sacaste el aire, Rosalba. Fíjate, de cara a nuestro amable público, sólido e inteligente, nosotros tenemos que colocarnos. ¿Qué posición adoptaría yo personalmente? Rosalba, no perder ahora. Y preparar un terreno en el cual yo pueda participar en la próxima contienda. Entonces, yo entiendo que, conociendo la sensatez del presidente Leonel Fernández, digo presidente, el otro día me corregían, digo, bueno, pero el presidente... Es una costumbre que uno mantiene, no, y que es presidente del partido. Entonces me decía, usted tiene razón. Sí, porque no hablo por boca de ganso, siempre trato de tener una consistencia a lo que digo. Entonces, en ese sentido, yo creo que a él le convendría en este momento no perder y dejar pasar. Es como en los juegos de póker, los juegos de ajedrez, que hay momentos que tú tienes que dejar pasar y sacrificar una ficha importante en el ajedrez para que el otro se crea, entonces tú... Él debería apoyar a Abel, aunque ya venció el plazo para las alianzas formales, por lo menos formales. Pero si renunciara, no. ¿Debería renunciar? No, no me metan en eso. Pero yo jugaría el sacrificio, sacrificarme para que entonces pueda presentar una mayor fragancia. Pero ¿cómo se va a sacrificar? Porque entonces el sacrificio sería abdicando, dimitiendo él de la candidatura presidencial para pasar a apoyar a Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo usted concibe ese sacrificio?
¿Cómo lo haría Leonel Fernández? Ya él de todos modos va a salir en la boleta porque ya se inscribieron las candidaturas. Recordemos que la política es la ciencia de lo posible. No nos descuidemos en eso, o sea, pudiésemos ver nosotros ciertas sorpresas en cuanto a la configuración y la conformación de las fuerzas y la presentación precisamente de las propuestas. Entonces, una situación que es enojosa es perder. Recordemos que el licenciado Abel Martínez tiene a su aval el éxito. Es una persona que en todas las lides que ha participado en el plano político ha salido exitoso. No recordamos, o ayúdenme ustedes, recuérdenme alguna vez en la que él haya fracasado en una propuesta que haya hecho en el plano político. No, Abel Martínez aspiró a la diputación, sí, está bien. Y fue escogido como diputado. Aspiró a la presidencia de la Cámara de Diputados y logró la presidencia de la Cámara de Diputados, donde precisamente hizo una extraordinaria gestión, muy importante. Aspiró a la alcaldía de Santiago y la ganó. Pero del otro lado tenemos también los otros factores que podemos también mencionar. El Partido Revolucionario Dominicano, que es el partido originario de donde viene Luis Abinader, nunca ha logrado reelegir a un candidato presidencial. Ese es otro factor, esa es otra variable que también tenemos que analizar en este proceso electoral. Si Luis Abinader se convertiría en el primer dirigente, en el primer presidente que salió del Partido Revolucionario Dominicano, del histórico Partido Revolucionario Dominicano, que logra reelegirse por un segundo mandato. ¿Qué piensa usted? Sí, exacto. Acaba de demostrar algo importante porque todas las propuestas, incluyendo una propuesta como fue la del venerable Antonio Guzmán, su excelencia Antonio Guzmán, no pudo pasar no pudo terminar ni siquiera el periodo, sino que lo terminó. Sí, porque se suicidó, lamentablemente, terminó. 45 días antes de terminar su mandato. Sí. Pero lo que yo le pregunto básicamente es, con este posicionamiento que tiene Luis Abinader en las encuestas, este nivel de favorabilidad en la intención del voto, Luis Abinader tiene un nivel elevadísimo de aprobación por encima del 65%. Sí. ¿Piensa usted que es el terreno hábil para que Luis Abinader gane en primera vuelta, logre este hito histórico que no ha logrado ningún presidente proveniente de las filas del histórico PRD? Sí, estoy de acuerdo contigo. Y creo además que eso lo coloca en la posibilidad de un tercer mandato. Graben eso hoy. ¿A Luis? ¿Habría que modificar la Constitución entonces, La doctor? política es la ciencia de lo posible. Habría que modificar la Constitución para eso. Y el PRM ha aprendido de experiencias anteriores y ha demostrado una solidez en la fila donde se decide, y no en la intención del voto, sino cuando se sufraga. Pero doctor, lo importante es, como le dice Rosalba, es que ahora, en el momento en el que estamos viviendo, Luis Abinader va a un proceso electoral buscando la reelección con una constitución que prohíbe un tercer periodo, que establece que usted puede optar por un segundo periodo seguido y no más. Exacto. Entonces, para Luis Abinader buscar un tercer periodo como presidente de la República tendría que promover una reforma a la Constitución de la República y modificar esta parte de la Constitución. Obviamente, si gana la mayoría calificada del Congreso, podría hacerlo fácilmente, pero faltaría a su promesa. Ya él lo faltó porque él dijo, por ejemplo, que iba a gobernar por 4 años y no más. Y Lo se que dicen presentó a la todos reelección. antes de llegar. Porque es un asunto de posibilidades. En el momento que la persona está en el puesto le imprime una consistencia
y yo creo que ya vamos a concluir. Una consistencia o un gustico, doctor, le crea el cargo de la presidencia de la República, todo el que llega ahí, a esa famosa silla de alfileres. Parece que es cómoda. Es como un gustico, es como una seguidilla que le da, porque en el argot popular manejamos eso, cuando algo nos gusta mucho. Como que es cómoda la silla. Sí, entonces tú, aunque te sientes saciado, tú quieres un poquito más. Eso es lo que pasa con los presidentes. Sí, parece ser que en el sitio, recordemos al presidente, el ingeniero Hipólito Mejía, que en un momento le cogió un gustico al cargo. Él dijo que era un carguito y después se reconoció que era una gran responsabilidad ser presidente de la República. Así es. Y un dijo que gran era bueno trabajo. el carguito. Sí, sí. Entonces, por favor, yo quiero que usted me diga eso, que usted me desarrolle bien ese concepto. Luis Abinader no solamente ganaría la reelección, sino que buscaría un tercer mandato. ¿Eso es así? Así será. Porque la recomposición del Congreso lo va a favorecer. La consistencia y la estructura del PRM ahora mismo lo podría favorecer. Si él juega exitosamente como una trayectoria que él viene desarrollando, se colocaría en la misma posición del presidente Balaguer, que decía, ¿y quién soy yo para contradecir la voluntad popular? Una vez más, a pesar de mi salud, me veo forzado a sentarme en la silla del alfiler. Yo creo que esa es la mejor manera de concluir este encuentro con el doctor Julio Castro, politólogo, economista y epidemiólogo que ha estado con nosotros en este programa en el día de hoy, sábado 9 de marzo de este 2024. Agradecerles a todos ustedes la amabilidad de su atención. Rosalba, hay que despedir. Sí, y para la próxima tenemos que invitarlo para que hablemos de salud, porque aquí solo se desarrolló como economista y politólogo. Sí. Ya para la próxima entonces lo veremos en su faceta de epidemiólogo. De esta manera nosotros llegamos al final de este programa y les convocamos a ustedes a que nos sintonicen el próximo sábado. Que pasen feliz resto del fin de semana. Aquí José Tomás.